Hola, ¿qué tal amigos? Soy Elkin, bienvenidos al videotutorial número 7 de compilador C, CSS y simulador Proteus para microcontroladores PIC. Hoy vamos a ver la segunda parte de la introducción al compilador CSS. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ver acerca de las funciones y vamos a hablar acerca de las sentencias de control. Entonces yo voy a nombrar mi proyecto como sentencias de control, ok, punto C. Le damos guardar y según lo que veíamos en el video tutorial número 6, la estructura de todo programa arranca con unas directivas de preprocesamiento donde nosotros definíamos el microcontrolador que íbamos a utilizar, y en el video tutorial número 4 utilizamos el PIC16F84A y ponemos .h porque ya sabemos que es una librería, una cabecera, y h significa headers. Ok, vamos a utilizar una frecuencia de reloj igual, en este caso vamos a poner 20 MHz. Ok, y la otra directiva de preprocesamiento son los fusibles. Entonces, para un cristal de 20 MHz el fusible es HS. No vamos a utilizar el perro guardián y no activamos el timer power up. Okay. Llamamos la función principal. Vamos a compilar. Ok. Bueno, le quería mostrar una herramienta. En la parte de View encontramos los fusibles válidos que aplican para el PIC16F84. En el video tutorial número 5 habíamos visto desde el fusible LP hasta el fusible del timer power up, pero no habíamos estudiado el protect o no protect. Pues bien, este fusible funciona para que no nos puedan extraer el código .exe que está guardado dentro del microcontrolador. Cuando nosotros vamos a desarrollar un código y vamos a programar un PIC, y ese PIC pues lo vamos a comercializar con algún otro instrumento, nosotros no queremos de que nos vayan a robar nuestro código. Entonces, si no queremos eso, lo protegemos y ya no pueden extraer ese .exe. Eso es una medida de protección. Ok, bueno, empezamos con las funciones. Entonces, para dar un ejemplo breve, bueno, primero definimos qué es una función. Una función es un conjunto de instrucciones que cumplen con una tarea o una función, valga la redundancia. Y esta puede tener parámetros de entrada y parámetros de salida. Yo voy a crear una función sin parámetros de entrada y sin parámetros de salida. Quiere decir de que utilizo el tipo de dato vacío. Y aquí voy a poner el nombre de mi función. Esta es la manera como se debe declarar una función. Es el tipo de dato de salida, el nombre de la función y el tipo de dato de entrada. Como yo no tengo parámetros ni de entrada ni de salida, pues pongo el dato vacío. Prender, apagar, ponemos a 0 en este caso y encerramos esto entre corchetes. Bueno, entonces voy a poner output ahí y a 0. Este era lo que ya habíamos visto en el video tutorial número 4, donde prendíamos y apagábamos el LED. Delay, milisegundos. Ok. Bueno, en el video tutorial anterior nosotros decíamos de que podíamos utilizar esta función antes o después del main. Pues bien, podemos utilizarla así. Si nosotros cortamos y pegamos acá, no pasa nada. Entonces llamemos la función prender, darle a 0
Esta es la forma como nosotros debemos utilizar la función. Bueno, pero entonces si nosotros vamos a poner estas instrucciones después del main, entonces es necesario que nosotros declaremos esta función antes de ser utilizadas, quiere decir antes del main. Y esta es la manera como se declara. De esta manera yo también puedo compilar y el código me va a funcionar de la misma manera. Si yo comentareo esto, si omito esta parte, pues me va a generar un error en la parte de abajo y me dice de que esta instrucción es indefinida. Bueno, compilemos acá. Y pues básicamente esta es la manera como nosotros podemos crear funciones. Y ahorita vamos a ver las sentencias de control. La primera sentencia de control que vamos a estudiar es el if. Entonces el if es un si condicional. Vamos a crear una variable global, la voy a llamar a y la voy a inicializar en un valor, digamos 6, punto y coma. Ok. Entonces yo digo a es igual a 6, entonces prende y apaga a 0. Quiere decir de que vamos a ejecutar estas instrucciones que están dentro de esta función. Vamos a ir a Proteus y vamos a montar el circuito. Voy a buscar rápidamente PIC16F84A, cableo, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero es importante recordarlo. Es importante, aquí voy a cablear el timer 0, el master clear directamente. Vamos a utilizar el LED en Optoelectronic, animado, y va a estar por A0. Ya sabemos de que en la realidad ponemos una resistencia que normalmente es de 330 o de 220, pero pues estamos en simulación y no es muy crítico, el LED no se nos va a quemar, no hay ningún problema. Aquí ponemos 20 megas y vamos a llamar nuestro archivo .exe que está en documentos, sentencias de control.exe. Ok, va a guardarlo, sentencias, sí, ya lo había creado anteriormente, y vamos a correr, prende y apaga, listo. Eso era lo que le habíamos dicho. Bueno, voy a poner esta ventana en esta parte y esto acá para ir programando e ir simulando al mismo tiempo. Yo doy clic acá, le doy scroll in y le da zoom in. Bueno, voy a crear otra función para explicar con más detalle qué es lo que pasa con la sentencia de control if. Voy a aprender entonces el pin A1. Pues ya hice la función, control C, control V. Y aquí voy a poner else, si no, prende y apaga A1. Listo, entonces, si esta pregunta que estamos haciendo acá es correcta, es verdadera, él entra a ejecutar esta función, pero si no, hace esta instrucción que lo que hace es llamar, bueno, la función A1. Si eso es verdad, si es mentira, no lo hace. Entonces ponemos 5. Entonces, como esto no es cierto, dice si esto es igual a esto, y si no, entonces prenda A1. Vamos a compilar. Corremos acá. Bueno, aquí se puso un rojito, se nos olvidó poner el LED. Copiamos este mismo de acá, pegamos. Le cambio de nombre porque apareció con el mismo T1, me generaría un error. Guardamos y ahorita sí lo doy correr. Y vemos de que se prendió efectivamente el puerto A por la pata A1. ¿Listo? Paramos. Bueno, aquí hay algo que tienen que tener en cuenta. Si nosotros, en este caso, pues como yo estoy ejecutando solamente una instrucción, pues no es necesario de que yo ponga esto dentro de llaves. Pero si yo estoy ejecutando más de una instrucción,
yo tengo que poner todo esto dentro de llaves. Bueno, y de esta manera funciona el if. Si la afirmación es verdadera, hace esto, si no, hace esta instrucción. Bueno, la otra sentencia de control que vamos a ver es el for. Listo, borramos todo eso. Y el for es un contador. Y la estructura de este contador es como la muestro a continuación. Empieza por un valor inicializando. En este caso yo le estoy diciendo que A empiece en 0 y que sea menor que 5, perdón, y que vaya a aumentar de 1 en 1. A más, quiere decir de que va a aumentar de 1 en 1. Si yo quiero que aumentara de 2 en 2, pues entonces pongo A es igual a más 2. Y así de 3 en 3, de 4 en 4, pero pues en este caso si yo quiero que aumente de 1 en 1, pues sencillamente le pongo A más. ¿Listo? Y voy a llamar una instrucción. Yo le voy a decir, bueno, voy a copiar el de prender, apagar a 1. Lo pongo. Y observe lo que va a pasar. Él va a ejecutar esta instrucción 5 veces. Entonces, la primera empieza en 0, hace esto. La otra en 1 porque aumentó 1, ¿cierto? Él aumenta de 1 en 1. Entonces hace otra vez esto. La siguiente, la segunda vez, hace esto y hace esto 5 veces, porque yo lo estoy delimitando a que sea 5 veces. Vamos a compilar y vamos a ver qué pasa en nuestra simulación. 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto. Entonces estamos en lo cierto. Y de esta manera es como nosotros podemos utilizar el for. El for se utiliza como un contador, como ya lo habíamos dicho. Bueno, la siguiente sentencia de control que vamos a estudiar es el while. Entonces, a diferencia del for, el while normalmente se utiliza para hacer bucles infinitos. Si yo le pongo esto, si yo le pongo while true, entre llaves, o sea, él lo que hace es, mientras la condición que está entre paréntesis sea verdadera, él va a ejecutar esta función. Entonces, como yo le puse true, o si le hubiera puesto 1 también, entonces esa condición siempre va a ser verdadera, quiere decir de que siempre se va a quedar en este ciclo y me va a ejecutar esta instrucción infinitamente. Vamos a compilar para ver si es cierto. Corremos. Y ahí él prende y apague, prende y apague, prende y apague, y eso lo hace infinitamente, siempre se queda haciendo eso. Pues ¿hasta cuándo? Hasta cuando aquí tengamos un 0 por el master clear y nosotros reseteemos el pick. Pero mientras eso no pase, él siempre se va a quedar haciendo esa función. Igual, si nosotros ponemos aquí, si A es igual a 5, entonces bueno, esta instrucción es verdadera, A es igual a 5, porque yo lo declaramos aquí anteriormente. Entonces es como si yo hubiera puesto que es igual a true. Entonces él se va a quedar prende y apague infinitamente. O si yo pongo A es distinto de 5, pues él nunca va a entrar a esta función y no va a hacer nada, se va a acabar el código. Él no entra acá, salta acá y ya se acabó la función principal. Entonces no va a hacer nada. Probémoslo acá. Y efectivamente no hizo nada. Bueno, la otra instrucción que vamos a ver es el do while. Es muy parecido al while, pero al contrario del while, que él primero evalúa y luego ejecuta, el do while primero hace y luego evalúa. Perdón. Do while true. Pues tendría que funcionar de la misma manera. Vamos a compilar. Corremos la simulación y efectivamente vemos de que prende y apaga infinitamente. Bueno, la otra sentencia de control que vamos a estudiar es el switch case. En el switch case nosotros vamos a evaluar una expresión. Esta expresión que nosotros vamos a evaluar para este ejemplo es la expresión A, esa variable. Ponemos todo entre llaves y lo que vamos a hacer, esto funciona básicamente como un if y se utiliza
cuando tenemos varios casos y para no hacer siempre if, si tal cosa, si tal cosa y si tal cosa, sino que se utiliza el switch. Entonces decimos, en el caso de que A valga 1, entonces vamos a ejecutar esta instrucción. Vamos a la 0. Y aquí terminamos con break. El break es como bloquear, ¿no? Entonces el break lo que va a hacer es que cuando llegue a este caso nos va a permitir salir del switch. Sino de otra forma, si no ponemos este switch, si no ponemos este break, perdón, él va a ejecutar el siguiente caso y ejecuta el siguiente caso y el siguiente caso. Y pues normalmente eso no es requerido, bueno, pero depende de la aplicación. Si es 1, y también nosotros podemos poner un valor por defecto. Entonces default, o sea, quiere decir que si no está en ninguno de estos casos, si A no está en ninguno de estos casos, entonces haga una cosa diferente. Entonces yo le voy a decir que prenda output high in A2 y terminamos con el break. Listo. Vamos a compilar. Bueno, aquí me faltó los dos puntos. Vamos a compilar y ya no me genera error. Corremos y vemos de que como A tiene un valor de 5 y no se cumplió ni el caso 1 ni el caso 2, entonces la pata A2 se puso en alto. Quiere decir de que prendió, bueno, si aquí hubiera un LED lo hubiera prendido. Vamos a ver qué pasa cuando A vale 1. Compilamos. Cuando A vale 1, entonces prende y apaga el A0. Si vale 2, él tiene que prender y apagar la pata A1. Prende y apaga A1. Ahorita miremos una cosa. ¿Qué pasa cuando A vale 1 y no le pongo el break? Corremos, prende el 1, pero también prende el 2. Entonces eso en ocasiones es un problema y yo necesito de que él salga de ese bucle que es el switch. Para eso es el break, para sacarlo de un bucle. También se puede utilizar con el while o con el for. Bueno, la siguiente sentencia de control que vamos a ver es el goTo. Pues bueno, vamos a borrar todo esto y sencillamente vamos a hacer una cosa. Entonces para el goTo nosotros necesitamos una etiqueta. Entonces yo voy a llamar mi etiqueta inicio y termina con 2 puntos. Y lo otro es el goTo. Entonces en el goTo voy a poner goTo ir a inicio. Entonces esto se utiliza para hacer un salto de una línea de código a otra línea de código, pero en este caso pues yo lo voy a utilizar como un ciclo infinito. Y voy a hacer lo mismo como si estuviera utilizando el while. Entonces va inicio, prende y apaga LED, go to inicio. Entonces va a inicio y se queda haciendo un ciclo infinito. Siempre va a prender y apagar el A0. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, aquí me faltó los paréntesis y el punto y coma. Corremos nuestra simulación y vemos prende, apaga, prende, apaga, prende y apaga. Y siempre se queda ahí, siempre se queda ahí. Vamos a parar esto. Bueno, y la última sentencia o declaración de control que vamos a ver es el return, que se utiliza para devolver un valor en una función. Entonces, pues vamos a ver las funciones como tienen parámetros de salida y tiene parámetros de entrada. Entonces, en este caso yo voy a poner un parámetro de salida de tipo entero
y también voy a poner un solo parámetro de entrada de tipo entero y lo voy a llamar m. En el caso de que yo quisiera declarar otro parámetro de entrada, también lo podría hacer como int, no sé, p, pero pues yo voy a manejar solo uno para el ejemplo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con ese m para explicar? Entonces vamos a aumentarlo de 1 en 1, m es igual a m más 1, ¿cierto? Se va a aumentar de 1 en 1 y voy a regresar ese mismo valor, return m, y damos punto y coma. Bueno, en la declaración también tengo que cambiar esto, porque ya no es vacío, sino que tiene parámetro de entrada y tiene parámetro de salida, ¿cierto? Vamos a crear una variable que lo voy a llamar valor y vamos a decir que valor es igual a aprender a pagar LED con valor punto y coma. Bueno, inicialicemos esta variable en 0, puede ser. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo, como voy a estar en un ciclo, digo que valor va a ser igual al valor de esta, o sea, el valor va a ser igual a lo que me retorne esta función, que va a ser m para este caso, y tiene como parámetros de salida el mismo valor. Quiere decir que como valor es igual a 0, la primera vez que va a hacer esto, entonces va a llegar valor es igual a 0, entonces esto es igual a 0, y dice m, entonces va a ser igual a 0, entonces m más, entonces 0 más 1, 1, y ahí va a regresar 1, entonces ahorita valor es igual a 1, go to inicio, vuelve al inicio, ahorita valor vale 1, entonces este 1 ingresaría acá, 1 más 1, 2, entonces regresa 2, entonces va a ser un contador 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta cuándo? Hasta 255, porque tengo un entero de 8 bits que va desde 0 a 255. Entonces bueno, vamos a compilarlo a ver qué pasa. Bueno, aquí hay una manera, yo no puedo ver este valor a menos de que tuviera una LCD, pero Proteus también nos dota de una herramienta y el compilador que nos permite observar el estado de una variable, y para ello tenemos que cargar no el archivo .exe sino el archivo .conf. ¿Listo? Ok. Le doy acá y aquí nos muestra el código, dónde está el código y el valor que tiene en este momento. Entonces en este momento es nulo y voy a mirarlo el dato en un entero sin signo, ¿cierto? Entonces está en 0. Vamos a avanzar un paso, avanzar otro paso. Entonces ahorita valor entra a la función, va a ser la función. Avanzamos un paso y se va inmediatamente a hacer la función. Cuando llego a esta función se va a hacer esto, quiere decir que m más. Hacemos un paso, ahorita dice que m es igual a 1, regresa m, termina la función y vuelve al goTo, ahorita valor vale 1, correcto, que es lo que estábamos diciendo. Si avanzamos de paso en paso, entonces obsérvese que ahorita vale 2, vale 3, vale 4, vale 5 y así sucesivamente. Quiere decir que sí está haciendo esto. Es una herramienta muy chévere si nosotros queremos conocer el valor que tiene nuestra variable en ese momento, si vamos avanzando paso por paso. ¿Ya? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó y si les fue útil el video, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, buena suerte.